El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Pastora Olivia. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de las pastoras, los pastores que nos han estado apoyando en las grabaciones, y yo creo que han sido de bendición para tu vida. Y esta es nuestra oración, que cada palabra que tú escuchas bendiga tu vida. Y bueno, en esta mañana me toca a mí el privilegio de compartirles, y quisiera hablarles un poquito. Le he puesto como título: un enemigo, una pelea, una victoria. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Juan capítulo 10 y versículo 10, un pasaje conocido por todos nosotros, y dice así: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, en esta hora te pido que me ayudes en esta meditación, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas y tomemos los retos que tú nos pones, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, acabamos de leer el pasaje de Juan 10:10, y de alguna manera u otra todos hemos tenido un momento en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, de tristeza por diferentes problemas, de desesperación, de muchas veces no saber qué hacer. Hemos tenido aflicciones, crisis, situaciones que hemos pasado que nos roban el deseo de seguir avanzando. Yo no sé si tú alguna vez te has sentido así, pero es ahí donde nos damos cuenta que hay un enemigo que quiere destruirnos, matarnos y robar nuestra paz y volvernos atrás. Esta es la acción del enemigo. La acción del enemigo es robar tu comunión con Dios. La acción del enemigo es matar tus esperanzas. La acción del enemigo es destruir tu vida. Entonces conocemos quién es nuestro adversario. Los problemas no los podemos evitar, pero muchas veces él ayuda para que nosotros nos sintamos peor de lo que ya nos sentimos, nos empuja y nos roba el deseo de avanzar. Entonces tenemos un enemigo y eso lo sabemos, pero también tenemos un llamado de nuestro Dios. Y me gustaría que abrieras tu Biblia en 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, vamos a buscar 1 Timoteo 6, versículo 12. Vamos a buscar, y dice así la palabra de nuestro Dios: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos. Pelea la buena batalla de la fe. Ok, tenemos un enemigo, lo conocemos, y ¿a qué nos invitan? A pelear. ¿A qué nos invita el Señor? A que no nos dejemos vencer por el enemigo, a que peleemos. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual así fuiste llamado. Pelea. ¿Qué es pelear? Es luchar contra alguien, es tener un enfrentamiento. La vida cristiana es una batalla de principio a fin. Las batallas las peleamos día a día, no solo el domingo o cuando estamos en problemas. También no es con tu esposo o tu esposa, o no es con tu jefe o con tus hijos, sino sabemos que nuestra pelea es con nuestro adversario, el enemigo Satanás, porque la Escritura bien dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Pablo dijo en 2 Timoteo, vamos a 2 Timoteo 4 del 6 al 8, ¿sí? Y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado
en el pasaje anterior nos dijo pelea, y Pablo dice que al final de sus días él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardando la corona de justicia. ¿Cuántos queremos una corona de justicia? Yo quiero que todos queremos esa corona de justicia, la cual el Señor nos la dará. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pelear la buena batalla, porque tenemos un enemigo. ¿Y qué es lo que quiere hacer este enemigo? Robar, matar y destruir. Entonces estamos en una batalla. Esto lo creas o no, estamos en una batalla. O le creemos a Dios o le creemos al enemigo. Porque el enemigo, ¿y cuál es el plan del enemigo? Destruirte. ¿Cuál es el plan de Dios? Que salgas en victoria. Él roba tus anhelos, mata tus propósitos, tus esperanzas. Segunda de Corintios 2:11 dice que no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos sus tretas, no ignoramos la manera en que Él nos pone trampas para que nosotros caigamos y Él robe todo lo que Dios ha querido darnos. Entonces vamos a pelear la buena batalla. ¿Cómo la vamos a pelear? Bueno, Dios nos ha dado armas de guerra. Dios nos ha dado armas de guerra. Fíjate lo que dice. Vamos a 2 de Corintios 10:4. Vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 4. Y dice aquí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para de la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces ya decíamos que no peleamos con las personas, peleamos con el enemigo, y tenemos que derribar sus argumentos, lo que él habla a mi mente, con lo que él me engaña. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo engaño que el enemigo levanta contra el conocimiento de Dios. Y tenemos que tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos. ¿Ok? Entonces, tenemos armas. Dice que tomemos las armas de nuestra milicia. Las armas del enemigo son fuertes, ciertamente, porque en ocasiones te lleva al plano de la incredulidad, del desánimo, del temor, de las excusas, del cansancio, de la ignorancia, de sueños perdidos. Pero lo que es importante es saber que tenemos armas y que vamos a pelear la buena batalla de la fe. Tú y yo tenemos armas con las cuales podemos pelear. Y vamos a ver algunas de esas armas. La primera arma que tú tienes es la oración. La oración. Hablamos tanto de la oración, mis amados, pero la practicamos tan poco. Y es necesario que nosotros experimentemos esta arma en nuestras vidas, que vivamos esta arma, la oración. Saber el potencial que tiene la oración en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el Salmo 34. Este salmo a mí me encanta, es un salmo hermoso para mí. Pero fíjate lo que dice el versículo 17, y esto es verdad. Claman los justos y Jehová les oye. Y no solamente les oye, sino que los libra de todas sus angustias. ¿Qué hacen los justos? Tú y yo somos justos porque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros cuando clamamos, el Señor nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra primera arma? Es la oración. Tú y yo avanzamos de rodillas, tú y yo vamos a obtener también la victoria de rodillas. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dice, por decir en Marcos 1:35, que Él se levantaba muy de mañana, que se levantaba a orar, que Él se apartaba de sus discípulos. ¿Y a qué se apartaba? A orar. Vemos a través de la Biblia uno y otro ejemplo, ¿no? Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Es una invitación en nuestras vidas para que tú y yo
peleemos con el enemigo a través de la oración y podamos vencer. Otra de las armas que el Señor nos ha dado es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Juan 14. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús. Cuando Él llegaba a un lugar, los demonios huían. Los demonios huyen ante la presencia de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Dice Santiago que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Por eso es que en el nombre de Jesús hay poder. Marcos 16:17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Qué hay en su nombre? En el nombre de Jesús, mis amados, hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. En ese nombre, por eso dice la Escritura, y se le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesús, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, cuando tú pides en el nombre de Jesús, cuando tú hablas el nombre de Jesús, el enemigo huye. Y eso es lo que queremos, que Él huya, que nos deje libres de todo aquello que nos roba la paz, que nos mata nuestras esperanzas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra arma tenemos? Tenemos la alabanza. ¿Recuerdas a Pedro y a Silas? Dice que cantaban en la cárcel. Y después de que ellos estuvieron cantando y alabando a Dios, tú lo puedes leer en Hechos 16. Bueno, vamos a Hechos, mira, vamos a buscar Hechos 16. Vamos al versículo 25 y aquí vemos no solamente la alabanza, sino también vemos la oración, porque dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis amados, cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios, vamos a causar un terremoto, vamos a causar que las puertas se abran y las cadenas que nos han tenido atados se suelten. Y estas son las armas que Dios nos ha dado: la oración, el nombre de Jesús, la alabanza y por último la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso tanto el Señor le decía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer todo cuanto en él está escrito, porque entonces ¿qué va a pasar? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que la palabra nunca se aparte de tu boca. Esta es una arma poderosa que Dios nos ha dado, es una arma que penetra hasta lo más profundo. Vamos a Hebreos, mira, ve lo que dice Hebreos. Me encanta también este pasaje de Hebreos en cuanto a la palabra. Es tremendo este dicho, ¿no? Este versículo dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es eficaz. ¿Tú lo has experimentado? Cuando has leído, esa palabra cobra vida en tu corazón, en tu espíritu, habla a ti, es eficaz por lo que produce y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra, porque entra hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu, entra hasta las coyunturas y los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón, ¿ok? Entonces, tenemos la palabra de nuestro Dios que nos ayuda para vencer al enemigo. ¿Te acuerdas con qué venció el Señor Jesús a Satanás allá en Lucas capítulo 4? Cuando vino el enemigo después de que el Señor, y esta es otra arma que también podremos usar, el ayuno. Él les entró en 40 días de ayuno. En Lucas 4 nos habla de esto. Y él usó la arma de la oración ahí, usó la arma del ayuno y usó la arma de la palabra. Cada vez que el enemigo venía a su vida, él dijo, escrito está. Así es que cuando el enemigo viene a tu vida para traer temor, tú vas a decir, escrito está, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y vas a usar la palabra, vas a hablar esa palabra. Toma la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas, debe abundar en nuestros corazones, porque esa palabra es el arma que nosotros tenemos contra el enemigo, para que el enemigo no robe ventaja en nuestras vidas y nosotros podamos destruir sus argumentos, sus mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras? ¿Cuáles son esos argumentos que el enemigo ha metido a tu corazón? Por último, quisiera leerte este versículo de Jeremías 23 y 29. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como un fuego. Cuando tú hablas la palabra es como un fuego que consume todas las mentiras de Satanás, como un martillo que rompe todo engaño del enemigo sobre tu vida. Así es que yo quiero hoy decirte que el llamado de Dios para nosotros es, 1, que sabemos que tenemos un enemigo. 2, que somos llamados a pelear. 3, que Dios te ha equipado para pelear, te ha dado armas para que tú y yo podamos pelear y el enemigo sea vencido. El enemigo sea vencido. Así es que te invito a que hagamos de esto parte de nuestra vida diaria. No permitas que el enemigo te quite lo que es tuyo, lo que te pertenece. Sus palabras, sus promesas, todo lo que Él ha dado y todo lo que Él dice que tú y yo somos, son para nosotros. No dejes que el enemigo te robe, te quite, te destruya. Pelea, usa las armas que Dios te ha dado. Y esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana y que tú las uses, experimenta usar estas armas y serás victorioso. Recuerda, tenemos un enemigo, estamos en una pelea, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando esta palabra, que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo. Yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Ok? Entonces, tenemos armas. Dice que tomemos las armas de nuestra milicia. Las armas del enemigo son fuertes, ciertamente, porque en ocasiones te lleva al plano de la incredulidad, del desánimo, del temor, de las excusas, del cansancio, de la ignorancia, de sueños perdidos. Pero lo que es importante es saber que tenemos armas y que vamos a pelear la buena batalla de la fe. Tú y yo tenemos armas con las cuales podemos pelear. Y vamos a ver algunas de esas armas. La primera arma que tú tienes es la oración.
la oración. Hablamos tanto de la oración, mis amados, pero la practicamos tan poco. Y es necesario que nosotros experimentemos esta arma en nuestras vidas, que vivamos esta arma, la oración. Saber el potencial que tiene la oración en nuestras vidas. Fíjate lo que dice el Salmo 34. Este salmo a mí me encanta, es un salmo hermoso para mí. Pero fíjate lo que dice el versículo 17, y esto es verdad. Claman los justos y Jehová les oye. Y no solamente les oye, sino que los libra de todas sus angustias. ¿Qué hacen los justos? Tú y yo somos justos porque hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros cuando clamamos, el Señor nos oye y nos libra de todas nuestras angustias. Así es que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra primera arma? Es la oración. Tú y yo avanzamos de rodillas, tú y yo vamos a obtener también la victoria de rodillas. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos dice, por decir en Marcos 1:35, que Él se levantaba muy de mañana, que se levantaba a orar, que Él se apartaba de sus discípulos y a qué se apartaba a orar. Vemos a través de la Biblia uno y otro ejemplo, ¿no? Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abre. Es una invitación en nuestras vidas para que tú y yo peleemos con el enemigo a través de la oración y podamos vencer. Otra de las armas que el Señor nos ha dado es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Fíjate lo que dice Juan 14. Vamos a Juan 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, en el nombre de quién, de Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús. Cuando Él llegaba a un lugar, los demonios huían. Los demonios huyen ante la presencia de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Dice Santiago que los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Por eso es que en el nombre de Jesús hay poder. Marcos 16:17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesús? ¿Qué hay en su nombre? En el nombre de Jesús, mis amados, hay poder. En el nombre de Jesús hay autoridad. En ese nombre, por eso dice la Escritura, y se le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En el nombre de Jesús, cuando tú pronuncias el nombre de Jesús, cuando tú pides en el nombre de Jesús, cuando tú hablas el nombre de Jesús, el enemigo huye. Y eso es lo que queremos, que Él huya, que nos deje libres de todo aquello que nos roba la paz, que nos mata nuestras esperanzas. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra arma tenemos? Tenemos la alabanza. ¿Recuerdas a Pedro y a Silas? Dice que cantaban en la cárcel. Y después de que ellos estuvieron cantando y alabando a Dios, tú lo puedes leer en Hechos 16. Bueno, vamos a Hechos, mira, vamos a buscar Hechos 16. Vamos al versículo 25 y aquí vemos no solamente la alabanza, sino también vemos la oración, porque dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis amados, cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios,
vamos a causar un terremoto, vamos a causar que las puertas se abran y las cadenas que nos han tenido atados se suelten. Y estas son las armas que Dios nos ha dado: la oración, el nombre de Jesús, la alabanza y por último la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso tanto el Señor le decía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer todo cuanto en él está escrito, porque entonces ¿qué va a pasar? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que la palabra nunca se aparte de tu boca. Esta es una arma poderosa que Dios nos ha dado, es una arma que penetra hasta lo más profundo. Vamos a Hebreos, mira, ve lo que dice Hebreos. Me encanta también este pasaje de Hebreos en cuanto a la palabra. Es tremendo este dicho, ¿no? Este versículo dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es eficaz. ¿Tú lo has experimentado? Cuando has leído, esa palabra cobra vida en tu corazón, en tu espíritu, habla a ti, es eficaz por lo que produce y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra, porque entra hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu, entra hasta las coyunturas y los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Entonces tenemos la palabra de nuestro Dios que nos ayuda para vencer al enemigo. ¿Te acuerdas con qué venció el Señor Jesús a Satanás allá en Lucas capítulo 4? Cuando vino el enemigo después de que el Señor, y esta es otra arma que también podremos usar, el ayuno. Él les entró en 40 días de ayuno. En Lucas 4 nos habla de esto. Y él usó la arma de la oración ahí, usó la arma del ayuno y usó la arma de la palabra. Cada vez que el enemigo venía a su vida, él dijo: escrito está. Así es que cuando el enemigo viene a tu vida para traer temor, tú vas a decir: escrito está, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y vas a usar la palabra, vas a hablar esa palabra. Toma la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas, debe abundar en nuestros corazones, porque esa palabra es el arma que nosotros tenemos contra el enemigo, para que el enemigo no robe ventaja en nuestras vidas y nosotros podamos destruir sus argumentos, sus mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras? ¿Cuáles son esos argumentos que el enemigo ha metido a tu corazón? Por último, quisiera leerte este versículo de Jeremías 23 y 29. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como un fuego. Cuando tú hablas la palabra es como un fuego que consume todas las mentiras de Satanás, como un martillo que rompe todo engaño del enemigo sobre tu vida. Así es que yo quiero hoy decirte que el llamado de Dios para nosotros es: 1, que sabemos que tenemos un enemigo. 2, que somos llamados a pelear. 3, que Dios te ha equipado para pelear, te ha dado armas para que tú y yo podamos pelear y el enemigo sea vencido. El enemigo sea vencido. Así es que te invito a que hagamos de esto parte de nuestra vida diaria. No permitas que el enemigo te quite lo que es tuyo, lo que te pertenece. Sus palabras, sus promesas, todo lo que Él ha dado y todo lo que Él dice que tú y yo somos, son para nosotros. No dejes que el enemigo te robe, te quite, te destruya. Pelea, usa las armas que Dios te ha dado. Y esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana, y que tú las uses, experimenta usar estas armas
y serás victorioso. Recuerda, tenemos un enemigo, estamos en una pelea, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando esta palabra, que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra. Si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo, yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cosa, ¿qué otra arma tenemos? Tenemos la alabanza. ¿Recuerdas a Pedro y a Silas? Dice que cantaban en la cárcel. Y después de que ellos estuvieron cantando y alabando a Dios, tú lo puedes leer en Hechos 16. Bueno, vamos a Hechos, mira, vamos a buscar Hechos 16. Vamos al versículo 25 y aquí vemos no solamente la alabanza, sino también vemos la oración, porque dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mis amados, cuando tú y yo alabamos a Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios, vamos a causar un terremoto, vamos a causar que las puertas se abran y las cadenas que nos han tenido atados se suelten. Y estas son las armas que Dios nos ha dado: la oración, el nombre de Jesús, la alabanza y por último la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso tanto el Señor le decía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para hacer todo cuanto en él está escrito, porque entonces ¿qué va a pasar? Hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces, que la palabra nunca se aparte de tu boca. Esta es una arma poderosa que Dios nos ha dado, es una arma que penetra hasta lo más profundo. Vamos a Hebreos, mira, ve lo que dice Hebreos. Me encanta también este pasaje de Hebreos en cuanto a la palabra. Es tremendo este dicho, ¿no? Este versículo dice: porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva, es eficaz. ¿Tú lo has experimentado? Cuando has leído, esa palabra cobra vida en tu corazón, en tu espíritu, habla a ti, es eficaz por lo que produce y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra, porque entra hasta lo más profundo de tu alma y de tu espíritu, entra hasta las coyunturas y los tuétanos, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Entonces tenemos la palabra de nuestro Dios que nos ayuda para vencer al enemigo. ¿Te acuerdas con qué venció el Señor Jesús a Satanás allá en Lucas capítulo 4? Cuando vino el enemigo después de que el Señor, y esta es otra arma que también podremos usar, el ayuno. Él les entró en 40 días de ayuno. En Lucas 4 nos habla de esto. Y él usó la arma de la oración ahí, usó la arma del ayuno y usó la arma de la palabra. Cada vez que el enemigo venía a su vida, él dijo: escrito está. Así es que cuando el enemigo viene a tu vida para traer temor, tú vas a decir: escrito está.
no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y vas a usar la palabra, vas a hablar esa palabra. Toma la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas, debe abundar en nuestros corazones, porque esa palabra es el arma que nosotros tenemos contra el enemigo, para que el enemigo no robe ventaja en nuestras vidas y nosotros podamos destruir sus argumentos, sus mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras? ¿Cuáles son esos argumentos que el enemigo ha metido a tu corazón? Por último, quisiera leerte este versículo de Jeremías 23 y 29. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como un fuego. Cuando tú hablas la palabra es como un fuego que consume todas las mentiras de Satanás, como un martillo que rompe todo engaño del enemigo sobre tu vida. Así es que yo quiero hoy decirte que el llamado de Dios para nosotros es: 1, que sabemos que tenemos un enemigo; 2, que somos llamados a pelear; 3, que Dios te ha equipado para pelear, te ha dado armas para que tú y yo podamos pelear y el enemigo sea vencido. El enemigo sea vencido. Así es que te invito a que hagamos de esto parte de nuestra vida diaria. No permitas que el enemigo te quite lo que es tuyo, lo que te pertenece. Sus palabras, sus promesas, todo lo que Él ha dado y todo lo que Él dice que tú y yo somos, son para nosotros. No dejes que el enemigo te robe, te quite, te destruya. Pelea, usa las armas que Dios te ha dado. Y esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana, y que tú las uses, experimenta usar estas armas y serás victorioso. Recuerda, tenemos un enemigo, estamos en una pelea, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando esta palabra, que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra. Si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo, yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿ok? Entonces, tenemos la palabra de nuestro Dios que nos ayuda para vencer al enemigo. ¿Te acuerdas con qué venció el Señor Jesús a Satanás allá en Lucas capítulo 4, cuando vino el enemigo después de que el Señor, y esta es otra arma que también podremos usar, el ayuno? Él les entró en 40 días de ayuno. En Lucas 4 nos habla de esto. Y Él usó la arma de la oración ahí, usó la arma del ayuno y usó la arma de la palabra. Cada vez que el enemigo venía a su vida, Él dijo: escrito está. Así es que cuando el enemigo viene a tu vida para traer temor, tú vas a decir: escrito está. No temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Y vas a usar la palabra, vas a hablar esa palabra. Toma la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas, debe abundar en nuestros corazones, porque esa palabra es el arma que nosotros tenemos contra el enemigo,
para que el enemigo no robe ventaja en nuestras vidas y nosotros podamos destruir sus argumentos, sus mentiras. ¿Cuáles son esas mentiras? ¿Cuáles son esos argumentos que el enemigo ha metido a tu corazón? Por último, quisiera leerte este versículo de Jeremías 23 y 29. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como un fuego. Cuando tú hablas, la palabra es como un fuego que consume todas las mentiras de Satanás, como un martillo que rompe todo engaño del enemigo sobre tu vida. Así es que yo quiero hoy decirte que el llamado de Dios para nosotros es: 1, que sabemos que tenemos un enemigo. 2, que somos llamados a pelear. 3, que Dios te ha equipado para pelear, te ha dado armas para que tú y yo podamos pelear y el enemigo sea vencido. El enemigo sea vencido. Así es que te invito a que hagamos de esto parte de nuestra vida diaria. No permitas que el enemigo te quite lo que es tuyo, lo que te pertenece. Sus palabras, sus promesas, todo lo que Él ha dado y todo lo que Él dice que tú y yo somos, son para nosotros. No dejes que el enemigo te robe, te quite, te destruya. Pelea, usa las armas que Dios te ha dado. Y esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana, y que tú las uses, experimenta usar estas armas y serás victorioso. Recuerda, tenemos un enemigo, estamos en una pelea, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando esta palabra, que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra. Si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo, yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué es la palabra de Dios? Es como un fuego. Cuando tú hablas, la palabra es como un fuego que consume todas las mentiras de Satanás, como un martillo que rompe todo engaño del enemigo sobre tu vida. Así es que yo quiero hoy decirte que el llamado de Dios para nosotros es: 1, que sabemos que tenemos un enemigo. 2, que somos llamados a pelear. 3, que Dios te ha equipado para pelear, te ha dado armas para que tú y yo podamos pelear y el enemigo sea vencido. El enemigo sea vencido. Así es que te invito a que hagamos de esto parte de nuestra vida diaria. No permitas que el enemigo te quite lo que es tuyo, lo que te pertenece. Sus palabras, sus promesas, todo lo que Él ha dado y todo lo que Él dice que tú y yo somos, son para nosotros. No dejes que el enemigo te robe, te quite, te destruya. Pelea. Usa las armas que Dios te ha dado. Y esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana, y que tú las uses, experimenta usar estas armas y serás victorioso. Recuerda, tenemos un enemigo, estamos en una pelea, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando esta palabra, que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra. Si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo, yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas
armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tú y yo son para nosotros. No dejes que el enemigo te robe, te quite, te destruya. Pelea, usa las armas que Dios te ha dado. Y esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana, y que tú las uses, experimenta usar estas armas y serás victorioso. Recuerda, tenemos un enemigo, estamos en una pelea, pero Dios nos ha dado armas para vencer. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están escuchando esta palabra, que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo. Yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que esta palabra se haga viva, eficaz en sus corazones y que ellos puedan ponerla por obra si ellos están pasando por un momento difícil, de quebranto, por un momento, bendito Dios, de tristeza, de dolor, de desánimo, bendito Dios, de incredulidad o alguna aflicción, situación que estén viviendo. Yo te ruego que tú vengas a obrar en sus vidas, que ellos tomen estas armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Armas y ellos sean más que vencedores en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Bendecido día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.